Elara no conocía el color del cielo, pero sentía su humor en la piel. El sol de la mañana era una caricia tibia que le prometía seguridad, el frío mordiente del atardecer, un presagio del aislamiento que traía la noche. Su mundo era una sinfonía de texturas y sonidos, un mapa que navegaba con la punta de sus dedos y la agudeza de su oído. La oscuridad en la que vivía desde su nacimiento no era un vacío, sino un lienzo sobre el cual el resto de sus sentidos pintaba la realidad con una viveza que los videntes a menudo ignoraban. El áspero grano de la madera de la cabaña bajo sus palmas, el aroma a pino y tierra húmeda que se colaba por las rendijas, el crepitar constante del fuego en el hogar, todo ello componía su hogar, el único que había conocido. Su padre, Thomas, era el centro de ese universo. Su presencia era un ritmo constante, el sonido pesado y seguro de sus botas sobre el suelo de tablas, el olor a sudor y serrín que se adhería a su ropa, el murmullo grave de su voz que, aunque de pocas palabras, era el ancla de su existencia. Él era sus ojos, describiéndole los amaneceres que ella solo podía sentir como un calor creciente y las formas de las nubes que para ella eran solo cambios en la presión del aire. Pero incluso en su pequeño mundo protegido, el miedo tenía su propia textura, su propio sonido. Era el silencio antinatural del bosque cuando un depredador acechaba cerca, un vacío que absorbía todos los demás ruidos. Era la tensión en la voz de su padre cuando los inviernos eran demasiado largos y las provisiones menguaban. Aquella tarde, el miedo llegó con un sonido nuevo, uno que desgarró la tranquila melodía del bosque. Fue un chasquido metálico, violento y definitivo, seguido de un grito. No fue el grito de un animal, tenía una cualidad humana, un aullido de agonía pura que se ahogó casi al instante. Elara se congeló junto a la ventana abierta, con las manos aferradas al alféizar. El aire se volvió denso, cargado de una amenaza que no podía nombrar. Oyó a su padre moverse dentro de la cabaña, el ruido sordo de su rifle al ser retirado del soporte sobre la chimenea. «Quédate dentro, Elara», dijo su voz, más tensa de lo que jamás la había oído. Cerró la puerta. «No le abras a nadie». Ella no respondió, solo asintió hacia el espacio vacío donde sabía que él estaba. El sonido de sus botas se alejó rápidamente, aplastando las hojas secas del otoño. Luego, el silencio. Un silencio expectante y terrible. Los minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento, era un posible peligro. Se imaginaba a su padre, solo, enfrentándose a lo que fuera que hubiera provocado aquel grito. ¿Un oso atrapado? ¿Un puma? ¿O algo peor? El mundo exterior, el que ella no podía ver, se sentía inmenso y hostil. La desesperación comenzó a arañar los bordes de su compostura. Era una sensación fría, como el agua helada que se filtra por una grieta, y la hacía consciente de su propia vulnerabilidad de una manera que rara vez permitía. Sin su padre, ella era solo una voz en la oscuridad, una presencia frágil en una tierra implacable. Se arrastró hasta el hogar, buscando el consuelo del calor del fuego. El crepitar de las llamas era un latido débil contra el silencio abrumador. Rezó, no a un Dios que no podía imaginar, sino al regreso del sonido de las botas de su padre. Ese era su evangelio, su única fe. El regreso de su padre no fue como Elara lo había esperado. No llegó solo. Oyó el arrastrar de algo pesado mucho antes de que llegaran a la puerta, un sonido laborioso que se unía al de las botas de Thomas. Luego, un gruñido bajo, un sonido de dolor contenido que vibraba en el aire. El corazón de Elara martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio de la cabaña. Su padre llamó desde fuera, su voz tensa y sin aliento. «Elara, abre. Necesito ayuda». Ella se movió con una rapidez que la sorprendió, sus manos encontrando el pesado cerrojo de hierro por pura memoria táctil. Lo deslizó y la puerta se abrió con un gemido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un olor que la hizo retroceder. Era el olor metálico y dulce de la sangre, espeso y abrumador, mezclado con el aroma terrenal de sudor y miedo.
Su padre entró, prácticamente arrastrando a otro cuerpo. El Ara podía sentir la presencia del extraño, una masa de dolor y tensión que alteraba por completo la atmósfera familiar de la pequeña habitación. Oyó un quejido ahogado cuando su padre depositó al hombre en el suelo, cerca del fuego. «Es un comanche», dijo Thomas, su voz era un susurro grave y cansado. Estaba atrapado en una de las trampas para osos de los Guthrie. La pierna está destrozada. El Ara permaneció inmóvil junto a la puerta, sus sentidos abrumados. Podía oír la respiración áspera y sibilante del hombre, un ritmo irregular de agonía. Podía oler no solo la sangre, sino también el cuero ahumado de su ropa y un aroma almizclado y desconocido que se aferraba a él. Era el olor de lo salvaje, de un mundo más allá de su cabaña. «Agua caliente», ordenó su padre, y el tono de su voz la sacó de su parálisis. «Y los trapos limpios de la caja. Rápido». El Ara se movió por la cabaña, sus manos encontrando la caldera, la bomba de agua, la caja de madera donde guardaba los lienzos. Sus movimientos eran automáticos, un ballet ensayado de tareas domésticas, pero su mente estaba fija en la presencia en el suelo. Un comanche. La palabra evocaba historias susurradas en el pueblo más cercano, cuentos de incursiones, de violencia, de un pueblo fantasmal que se movía por las llanuras como el viento. Eran el otro, el enemigo. Y ahora, uno de ellos yacía sangrando en su hogar. Podía sentir la mirada de su padre sobre ella mientras trabajaba, una mezcla de urgencia y una silenciosa disculpa. Sabía que él no había tenido otra opción. Dejar a un hombre, a cualquier hombre, a morir en una trampa no era parte de su naturaleza. Mientras el agua se calentaba, el silencio en la habitación era denso, puntuado solo por la respiración dificultosa del herido y el crepitar del fuego. El Ara se atrevió a acercarse un poco más. Se detuvo a varios pasos de distancia, tratando de construir una imagen del hombre a través del sonido y el olfato. Era grande, podía sentir el espacio que su cuerpo ocupaba en el suelo. Y estaba sufriendo, inmensamente. El dolor era casi una entidad física en la habitación, una ola de calor que emanaba de él. Thomas comenzó a trabajar en la pierna. El Ara oyó el sonido de un cuchillo cortando el cuero, seguido de un siseo agudo del hombre. No gritó, pero el sonido que hizo fue de alguna manera peor, un testamento de un control férreo sobre un dolor insoportable. «Sujétalo, el Ara», dijo su padre de repente. Ella vaciló. «¿Qué?» «Sus hombros. No puedo limpiar esto si se mueve». El miedo y la repulsión la invadieron. Tocarlo. Tocar al extraño, al enemigo. Pero la orden de su padre era absoluta. Se arrodilló sobre el suelo de madera, sus rodillas protestando por el frío. Extendió las manos temblorosas, navegando por el aire hasta que sus dedos rozaron la tela áspera de su túnica. Luego, más abajo, encontró la piel cálida y tensa de sus hombros. Los músculos bajo sus palmas eran como rocas, contraídos por el dolor. Sintió un temblor recorrer su cuerpo cuando su padre comenzó a limpiar la herida. El hombre se arqueó bajo sus manos, un gruñido gutural escapando de sus labios, pero no se apartó. El Ara apretó más fuerte, su propio miedo transformándose en una extraña forma de concentración. Estaba conectada a él, a su dolor, de una manera íntima y aterradora. El olor a sangre se intensificó, mezclado con el de las hierbas que su padre aplicaba. En ese momento, en el suelo de su cabaña, ya no era un comanche, un enemigo sin rostro. Era un hombre, un cuerpo de carne y hueso temblando de agonía bajo su toque. Y ella, por primera vez, era algo más que una hija ciega escondida del mundo. Era parte de este acto crudo y desesperado de supervivencia. Los días que siguieron se asentaron en una nueva y tensa rutina. El extraño, a quien su padre nunca nombró, se convirtió en una presencia constante en la esquina junto al fuego. Su nombre, Kael, lo aprendería mucho más tarde, no de los labios de su padre, sino del suyo propio, en un susurro ronco.
Por ahora, él era el paciente silencioso, una figura inmóvil cuya existencia redefinía el espacio de su pequeño hogar. La tarea de cuidarlo recayó principalmente en el Ara. Su padre tenía que atender las trampas, cortar leña y asegurarse de que el invierno inminente no los encontrara desprevenidos. Dale agua. Cambia los vendajes. Asegúrate de que coma algo del guiso, le había instruido Thomas, su tono práctico desmentía la gravedad de la situación. Al principio, cada interacción era una prueba de valor para el Ara. Acercarse a él era entrar en un campo de tensión. Podía sentir su conciencia de ella, incluso en su estado debilitado. Cuando le llevaba un cuenco de caldo, sus dedos rozaban los de él al pasarle la cuchara, y una corriente de algo desconocido, ni miedo ni curiosidad, sino una conciencia aguda, la recorría. Aprendió a conocerlo a través de sus otros sentidos. Su respiración, al principio un estertor febril, gradualmente se volvió más profunda y regular, un barómetro de su lenta recuperación. El olor a fiebre y sangre fue reemplazado por el aroma a hierbas curativas y el olor limpio y terrenal de su piel. Se familiarizó con la textura de su cabello, largo y grueso, cuando accidentalmente lo rozó una vez mientras ajustaba la almohada improvisada bajo su cabeza. Él rara vez hablaba. Los primeros días, solo gruñidos de dolor. Luego, un silencio estoico, casi impenetrable. El Ara llenaba ese silencio con sus propios pensamientos, sus propias preguntas sin formular. ¿Quién era él? ¿Tenía familia? ¿Qué pensaría de ellos, de este padre blanco y su hija ciega que lo habían acogido? A veces, mientras ella trabajaba en la cabaña, amasando pan o remendando ropa, sentía su atención sobre ella. No era una mirada, ya que ella no entendía de miradas, sino una concentración de energía, una quietud en el aire que le indicaba que él la estaba observando. Observaba cómo se movía por la habitación con una gracia segura, sus manos encontrando cada objeto sin vacilar. Observaba cómo leía las vetas de la madera con las yemas de los dedos, o cómo inclinaba la cabeza para captar el más mínimo sonido del exterior. Un día, mientras ella estaba sentada junto al fuego, separando frijoles secos en un cuenco de madera, un sonido rompió la rutina. Era un raspado suave y rítmico. Provenía de su esquina. Kael estaba despierto y estaba haciendo algo. La curiosidad superó su cautela. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja, la primera pregunta directa que le dirigía. Hubo una pausa. El raspado se detuvo. Luego, su voz, más profunda y menos áspera de lo que esperaba, llenó el espacio. Madera. Solo una palabra, pero contenía un mundo de información. No había hostilidad en ella, solo un hecho. El raspado se reanudó. Durante los siguientes días, el sonido se convirtió en parte de la banda sonora de la cabaña. Era un contrapunto al crepitar del fuego y al silbido del viento. El Ara se encontró escuchándolo, tratando de adivinar la forma que estaba emergiendo del trozo de madera. Un día, el sonido cesó. El Ara estaba junto a la ventana, viendo cómo la tarde se enfriaba. Sintió un movimiento, un cambio en el aire a su lado. Se giró y una mano extendida rozó la suya. En la palma de Kael había un objeto, liso y cálido por el calor de su piel. Él guió la mano de ella para que lo tomara. Era pequeño, cabía perfectamente en su palma. Sus dedos exploraron la forma. Era un pájaro. Un pequeño pájaro de madera, con las alas ligeramente desplegadas, a punto de alzar el vuelo. La talla era exquisita. Podía sentir cada pluma individualmente grabada en la cola y las alas, la suave curva de su pecho, la pequeña cabeza vuelta hacia un lado. Era tan real que casi esperaba sentir un latido bajo sus dedos. Se quedó sin aliento. Nadie le había dado nunca algo así, algo hecho solo para que ella lo viera con las manos. Su padre le describía el mundo, este hombre le había dado un trozo de él para que lo sostuviera. Gracias, susurró, sus dedos cerrándose protectoramente alrededor de la pequeña figura. No hubo respuesta verbal,
pero sintió un cambio en su presencia, una relajación, una especie de reconocimiento. En ese momento, en el silencio compartido, algo fundamental cambió. Ya no era el paciente, el extraño, el enemigo. Era Kael. Y él no la veía como una criatura indefensa. La había observado y había comprendido su mundo, un mundo de tacto y textura. El pequeño pájaro de madera en su mano era un puente, un lenguaje sin palabras que decía más que cualquier conversación. Era un reconocimiento de su fuerza, no de su debilidad. Y para el Ara, que había vivido toda su vida en un mundo definido por otros, se sintió como la primera vez que alguien la veía de verdad. La recuperación de Kael aceleró después de eso. Pronto, pudo ponerse de pie, apoyándose pesadamente en un bastón que él mismo había tallado. Su presencia ya no estaba confinada a la esquina junto al fuego, ahora llenaba la cabaña de una manera diferente. Se movía con una lentitud deliberada, su cojera era un recordatorio constante de su calvario, pero había una fuerza innegable en él, una economía de movimiento que hablaba de una vida vivida con propósito. Empezó a ayudar. Al principio, eran pequeñas cosas. Añadía leña al fuego sin que se lo pidieran, su movimiento era tan silencioso que el Ara a menudo solo se daba cuenta por el repentino aumento del calor. Afilaba los cuchillos de su padre con una piedra que llevaba en su bolsa, el sonido rítmico y siseante se unía a los ruidos domésticos. El Ara se encontró adaptándose a su presencia, anticipando sus movimientos. Aprendió el sonido de su paso cojeante, el suave roce de su ropa de cuero, la forma en que su respiración cambiaba cuando se concentraba en una tarea. La cabaña, que una vez se había sentido vasta en su aislamiento, ahora se sentía llena, habitada por tres ritmos distintos que comenzaban a encontrar una armonía silenciosa. Una tarde, mientras Thomas estaba fuera revisando sus trampas, Kael se acercó a donde ella estaba moliendo maíz. El Ara sintió su sombra bloquear el calor del fuego y se detuvo, con las manos en el mortero. ¿Puedo?, preguntó él, su voz un murmullo bajo. Ella asintió, insegura. Él tomó el mortero de sus manos, sus dedos rozando los de ella. El gesto fue breve, pero envió una sacudida a través de ella. Se sentó a su lado y comenzó a moler, el movimiento era fuerte y constante, mucho más eficiente que el suyo. No hablaron. El Ara simplemente escuchó el sonido de la piedra contra el grano, un ritmo primitivo y tranquilizador. En ese silencio, se dio cuenta de que su miedo se había disipado por completo. Había sido reemplazado por una curiosidad profunda y una extraña sensación de comodidad. Él no la trataba con la lástima cautelosa de la gente del pueblo ni con la protección a veces sofocante de su padre. La trataba como a una igual. Él entendía que su ceguera no era una ausencia, sino una percepción diferente. A menudo la encontraba mirando por la ventana. En lugar de interrogarla, simplemente se paraba a su lado, en silencio, como si compartiera la vista que ella construía con el sonido y la sensación. Él le describía cosas, no con las palabras poéticas de su padre, sino con hechos sencillos y sensoriales. El viento viene del norte. Traerá nieve antes del anochecer, decía. Oh, un ciervo. A 100 pasos, al este. Puedo olerlo. Su mundo y el de ella comenzaron a superponerse. Él le enseñó a identificar las llamadas de diferentes pájaros, no solo como sonidos, sino como indicadores del clima o de la presencia de otros animales. Ella, a su vez, le mostró cómo navegar por la cabaña en la oscuridad total, cómo saber si el pan estaba listo solo por el olor y la textura de la corteza. Se comunicaban en un lenguaje que trascendía las palabras, un diálogo de acciones, sonidos y comprensiones tácitas. El pájaro de madera nunca se apartaba de ella. Lo guardaba en el bolsillo de su delantal y a menudo sus dedos buscaban su forma lisa y reconfortante. Era un talismán, un recordatorio tangible del cambio que se había producido dentro de esas 4 paredes. Una noche, un aullido de lobo resonó cerca, más cerca de lo habitual. El Ara sintió una punzada de miedo instintivo. Thomas se tensó junto al fuego.
pero fue Kael quien se movió. Se acercó a la puerta, la abrió una rendija y escuchó. Elara podía sentir la absoluta quietud de su cuerpo. Solo uno, dijo finalmente, su voz tranquila. Está de paso. No tiene hambre. Y así, la amenaza se disolvió. La confianza de Elara en él se solidificó. No era solo un hombre al que habían salvado, se estaba convirtiendo en un guardián, un protector silencioso cuya comprensión del mundo exterior complementaba la de ella del interior. Su presencia ya no era una interrupción, se había convertido en una parte esencial de su seguridad. La cabaña era ahora un santuario no solo del duro paisaje, sino también de los prejuicios del mundo exterior. Dentro de sus muros de troncos, eran simplemente 3 personas sobreviviendo juntas, forjando un vínculo a partir de la necesidad, el respeto y el silencio compartido. El punto de inflexión llegó en una tarde gris, cuando el cielo amenazaba con una helada temprana. Kael estaba casi completamente curado. Su cojera era menos pronunciada, y la fuerza había regresado por completo a su cuerpo. La atmósfera en la cabaña había cambiado de nuevo. La tensión de la supervivencia inmediata había sido reemplazada por una nueva incertidumbre. Él no podía quedarse para siempre. Era un hombre de las llanuras, no de los bosques confinados. La idea de su partida dejaba un vacío en el pecho de Elara que no quería reconocer. Aquella tarde, Thomas y Kael hablaron. Estaban fuera, cerca de la pila de leña. Elara permaneció dentro, junto a la puerta entreabierta, fingiendo estar ocupada remendando una de las camisas de su padre. No podía oír todas las palabras, el viento se las llevaba, pero captaba fragmentos. La voz de Kael era baja y formal, las frases espaciadas y deliberadas. La de su padre era aún más baja, casi un murmullo. No era una conversación casual. Había un peso en sus tonos, una seriedad que hacía que el aire se sintiera pesado y cargado de electricidad. Elara dejó la camisa. Sus manos temblaban ligeramente. No necesitaba oír las palabras para entender que la conversación era sobre ella. Podía sentirlo, una certeza instintiva que le erizaba la piel. La conversación duró mucho tiempo. Cuando finalmente terminaron, Thomas entró solo. Cerró la puerta con más suavidad de lo habitual y se quedó de espaldas a ella por un momento. Elara esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Podía oír su propia respiración en el silencio. Elara, dijo finalmente, volviéndose. Su voz era extraña, una mezcla de gravedad y algo que no podía descifrar, quizás asombro. Kael. Ha pedido permiso para casarse contigo. El mundo de Elara se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, irreales, imposibles. ¿Casarse? ¿Con ella? Un hombre que apenas conocía, un extraño de otra cultura, un enemigo de su gente. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió demasiado denso para respirar. Miles de preguntas chocaron en su mente. ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por un sentido del deber por haberle salvado la vida? La idea era absurda, humillante. Él no puede, tartamudeó, las palabras tropezando al salir. Soy ciega. Thomas se acercó y puso sus manos ásperas sobre sus hombros. Eso es lo que yo le dije. Le dije que necesitas cuidados, que no puedes vivir como su gente. Hubo una pausa. Y él me dijo que mi ceguera es pensar que tus ojos son tu única forma de ver. Las palabras de Kael, repetidas por su padre, la golpearon con la fuerza de un golpe físico. No era lástima. Era comprensión. Una comprensión tan profunda y completa que la asustaba. Él no la veía como rota o incompleta. Veía su mundo, el que ella había construido en la oscuridad, y lo consideraba valioso, completo. Veía su fuerza, la resiliencia que ella misma rara vez reconocía. Él dice que has navegado por la oscuridad toda tu vida y nunca has flaqueado, continuó Thomas, su voz teñida de un respeto a regañadientes.
Dice que esa fuerza es más valiosa que la vista de 10 mujeres. Dice que quiere caminar a tu lado, no delante de ti para guiarte. El ara se apartó de su padre y caminó a tientas hacia la ventana. El frío del cristal contra su frente era un ancla en el torbellino de sus emociones. Casarse. La palabra siempre había sido un cuento de hadas distante, algo para otras chicas, las del pueblo, las que podían ver los rostros de sus pretendientes y soñar con vestidos blancos. Su futuro, siempre lo había asumido, era quedarse allí, en esa cabaña, envejeciendo lentamente a la sombra de su padre. Kael le estaba ofreciendo algo más. Un futuro que ella nunca se había atrevido a imaginar. Un futuro que era a la vez aterrador y extrañamente tentador. No era una propuesta de amor en el sentido que contaban las historias. Era algo más crudo, más fundamental. Era una propuesta de asociación, de respeto mutuo, de dos mundos que se unían para formar uno nuevo y más fuerte. La elección era suya. Por primera vez en su vida, una decisión de esta magnitud recaía enteramente sobre sus hombros. Su padre le había presentado los hechos, pero no la estaba presionando. Podía sentir su conflicto, su amor protector luchando contra el reconocimiento de la verdad en las palabras de Kael. No tienes que decidir ahora, dijo Thomas en voz baja desde el otro lado de la habitación. Pero el ara sabía que, en cierto modo, la decisión ya estaba tomada. No por lógica, sino por el recuerdo del pájaro de madera en su bolsillo, por el sonido de su respiración tranquila en la noche, por la forma en que su presencia había llenado los espacios vacíos de su vida. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero debajo de él, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar. La esperanza de ser vista, de ser comprendida, de pertenecer a alguien de una manera que nunca creyó posible. La frágil paz de su deliberación interna se hizo añicos unos días después. El ara estaba fuera, cerca de la cabaña, recogiendo las últimas hierbas resistentes a las heladas. El aire era gélido y olía a nieve inminente. De repente, el bosque, que normalmente era un coro de sonidos familiares, se quedó en un silencio antinatural. Era el mismo silencio cargado de pavor que había precedido al grito en el bosque. Su corazón se aceleró. Se enderezó lentamente, inclinando la cabeza para escuchar mejor. Entonces lo oyó, el crujido de botas pesadas sobre la hojarasca, no las de su padre. Eran pasos descuidados, arrogantes. Y voces. Voces masculinas, ásperas y crueles. Te digo, Jed, que fue por aquí. Vi al viejo Thomas merodeando el otro día, dijo una voz. Si ha estado robando de nuestras trampas, le despellejaré yo mismo, respondió otra, la voz era un gruñido bajo. Eran los Guthrie. Los hombres que habían puesto la trampa para osos. El ara se quedó paralizada, el manojo de hierbas cayendo de sus manos entumecidas. Sabía quiénes eran por las historias de su padre, hombres mezquinos y brutales que consideraban el bosque como su propiedad privada. La puerta de la cabaña se abrió. La presencia de Kael llenó el umbral. No dijo nada, pero ella sintió su quietud alerta, como la de un lobo que siente el peligro. Dos figuras emergieron de entre los árboles. El ara no podía verlos, pero podía olerlos, un olor agrio a whisky barato, sudor rancio y una malevolencia que era casi palpable. Se detuvieron a varios metros de la cabaña, y hubo una pausa cargada. Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí, dijo la primera voz, llena de una burla desagradable. El viejo Thomas tiene compañía. La atención de los hombres se fijó en Kael. El ara podía sentir el cambio en la atmósfera, la tensión que se disparaba. Un piel roja, escupió la segunda voz. Así que tú eres el ladrón que se metió en mi trampa. Debería haberte dejado allí para que te comieran los cuervos. Thomas apareció entonces, saliendo de detrás de la cabaña con su hacha en la mano, no de forma amenazante, sino con la naturalidad de alguien interrumpido en su trabajo. No hay ningún ladrón aquí, Jed, dijo la voz de su padre, tranquila pero firme como una roca.
Encontré a un hombre herido y lo ayudé. Es lo que cualquier persona decente haría. Decente, se burló el primer hombre, cuyo nombre debía ser Cal. Acoger a esta basura no es decente. Es traicionar a tu propia gente. Luego, la atención de Cal se posó en el ara. Sintió su mirada sobre ella, una sensación viscosa y desagradable que le erizó el vello de los brazos. Y tienes a la pequeña y ciega pajarita fuera. ¿No tienes miedo de que tu mascota se la coma? La crudeza del comentario la golpeó como una bofetada. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. En ese momento, no era el ara, la mujer que estaba considerando una propuesta de matrimonio. Volvía a ser la niña indefensa, el objeto de lástima o de burla. Pero entonces, algo cambió. Sintió un movimiento a su lado. Kael se había movido para interponerse ligeramente entre ella y los hombres. No la tocó, pero su cercanía era un escudo. Sintió la ira irradiar de él, no era una ira caliente e incontrolada, sino algo frío, concentrado y mortal. El gesto la ancló, apartando el miedo. «Lárguense de mi tierra», dijo Thomas, su voz bajando a un gruñido de advertencia. Jet Guthrie se rió, un sonido feo. «Esta tierra no es de nadie, viejo. Y volveremos. Quizás cuando no estés aquí para proteger a tu familia». La palabra familia fue pronunciada con un sarcasmo venenoso. Los dos hombres se dieron la vuelta y se marcharon, sus risas crueles resonando entre los árboles. Se fueron, pero su amenaza quedó flotando en el aire, venenosa y persistente. El silencio que dejaron atrás era peor que sus voces. La paz de la cabaña había sido violada. El mundo exterior, con toda su fealdad y prejuicio, había irrumpido en su santuario. El ara temblaba, no de frío, sino de una mezcla de ira y miedo. La propuesta de Kael ya no era una cuestión de futuro y esperanza. Se había convertido en una cuestión de supervivencia. Los Guthrie no eran solo una amenaza para Kael, eran una amenaza para todos ellos. Veían a su padre como un traidor, a Kael como un animal y a ella como una presa vulnerable. La confrontación era inevitable. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que volverían. Y la próxima vez, no vendrían solo con palabras. La partida de los Guthrie no trajo alivio, sino una quietud ominosa. La amenaza que dejaron atrás se instaló en la cabaña como un invitado no deseado, un frío que ni el fuego del hogar podía disipar. Durante los días siguientes, los tres se movieron en una especie de ballet silencioso de preparación. Las palabras eran escasas, no eran necesarias. El peligro compartido había forjado entre ellos una alianza más fuerte que cualquier juramento. Thomas pasaba las horas afilando su hacha hasta que el filo brillaba incluso en la penumbra, revisando y limpiando su rifle con una meticulosidad sombría. El ara podía oír el clic metálico y preciso de las piezas, un sonido que era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Era el sonido de la resistencia. Kael, por su parte, se movía por el bosque circundante como un fantasma. El ara lo escuchaba ir y venir, sus pasos apenas perceptibles. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero podía imaginarlo, rastreando, observando, preparando el terreno. Una vez le preguntó a su padre. «Está aprendiendo el terreno», respondió Thomas, con la vista fija en el bosque. «Está leyendo el bosque como tú lees esta habitación. Cada árbol, cada roca. Está buscando sus ventajas». La respuesta envió un escalofrío por la espalda de el ara. Se dio cuenta de que mientras su padre se preparaba para defender la cabaña, Kael se preparaba para la guerra. Una tarde, Kael se acercó a ella mientras estaba sentada en los escalones del porche, con el pájaro de madera en las manos. Se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que ella sintiera su presencia sólida. Durante un largo rato, permanecieron en silencio, escuchando los sonidos del bosque. «Ellos volverán», dijo él finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. «Lo sé», respondió ella en voz baja.
Él extendió la mano y tocó el arco que ella usaba a veces para practicar, un arco simple que su padre le había hecho. Thomas le había enseñado a disparar al sonido, una habilidad que requería una concentración inmensa. Tu padre te enseñó a escuchar el objetivo, dijo Kael. Pero no te enseñó a escuchar el ataque. Durante la siguiente hora, bajo el cielo cada vez más oscuro, Kael le enseñó. La llevó al borde del claro y le pidió que cerrara los ojos, una instrucción irónica que ambos reconocieron con una media sonrisa no expresada. No escuches el ruido, le dijo, su voz tranquila junto a su oído. Escucha el silencio que deja el ruido. Un pájaro que deja de cantar. Una rama que se rompe donde no debería. El bosque te hablará si sabes escuchar. Le arrojaba pequeñas piedras a diferentes lugares del bosque. Al principio, el ara no oía nada más que el leve impacto. Pero él la guió, le enseñó a sentir la dirección, a medir la distancia por el eco, a notar la sutil perturbación en el zumbido de fondo de la naturaleza. Tu ceguera no es una debilidad, le dijo. Es un arma. Ellos confían en sus ojos. Se mueven con descuido, hacen ruido. Tú oyes lo que ellos no pueden. Eres la guardiana del silencio. Sus palabras resonaron en ella. Nunca nadie le había hablado de su condición de esa manera. No como una carencia, sino como una ventaja. Un arma. La idea era a la vez extraña y empoderadora. Se sintió crecer, enderezarse. Ya no era solo la persona a la que había que proteger. Podía participar en su propia defensa. Se convirtió en parte de su alianza, no solo como el corazón del hogar, sino como los oídos del mismo. Pasaba horas sentada en el porche, inmóvil, practicando lo que Kael le había enseñado. Aprendió a distinguir el paso de un ciervo del de un zorro, el susurro de las hojas movidas por el viento del roce de un cuerpo contra los arbustos. Su mundo sensorial, ya de por sí rico, se expandió, volviéndose más nítido, más definido. El vínculo entre ella y Kael se profundizó en esos días de tensión. No era un vínculo de palabras tiernas o caricias, sino de lecciones compartidas, de confianza tácita. Cuando él le entregaba una flecha, sus dedos se rozaban, y en ese breve contacto había una comunicación completa, una promesa de protección, un reconocimiento de su fuerza. Una noche, mientras el viento aullaba fuera, sacudiendo la cabaña, Thomas los miró a los dos sentados cerca del fuego. El ara estaba pasando sus dedos por las plumas talladas del pájaro de madera, y Kael estaba reparando una de las flechas de ella. Había una quietud entre ellos, una comprensión que no necesitaba explicación. Haces bien en enseñarle, dijo Thomas a Kael. Su voz era grave, cansada, pero desprovista de la desconfianza anterior. Ella es más fuerte de lo que yo nunca supe. Era una bendición. Una aceptación. El reconocimiento de que su pequeña y frágil familia se había transformado en algo nuevo, algo más resistente. Ya no eran solo un padre y una hija escondidos del mundo. Eran tres personas unidas contra la oscuridad, cada una con su propia fuerza, preparadas para enfrentar la tormenta que sabían que se avecinaba. La tormenta llegó en una noche sin luna. El aire estaba pesado y quieto, el tipo de silencio que precede a la violencia. Dentro de la cabaña, el único sonido era el suave crepitar del fuego, avivado solo lo suficiente para proporcionar un calor mínimo sin crear demasiada luz. Los tres estaban despiertos, esperando. Thomas estaba sentado en una silla cerca de la puerta, su rifle descansando sobre sus rodillas. Kael estaba de pie en la sombra más profunda de la habitación, inmóvil como una estatua, con su arco en la mano. El ara estaba sentada en el suelo, cerca del hogar, pero de espaldas al fuego, de cara a la puerta. Su tarea era escuchar. El primer sonido fue casi imperceptible, tan leve que un oído no entrenado lo habría descartado como el asentamiento de la casa. Pero el ara lo captó. Una ramita seca, rota a unos 50 pasos, al oeste de la cabaña. No era el paso de un animal. Era demasiado deliberado, demasiado pesado.
Levantó una mano, un gesto silencioso en la penumbra. Kael se materializó a su lado, agachándose. ¿Dónde?, susurró, su aliento cálido cerca de su mejilla. Oeste, respondió ella, con la voz apenas audible. Dos de ellos. Moviéndose lentamente. Kael asintió y desapareció de nuevo en las sombras. El ara se concentró, filtrando cada sonido. El viento en la chimenea, el latido de su propio corazón. Luego, otro sonido. Un ligero raspado contra la pared exterior de la cabaña, cerca de la única ventana. Ventana, susurró, y vio la silueta de su padre levantando el rifle. El silencio se prolongó. La tensión era una cosa física, un nudo apretado en el pecho de Elara. Podía oler el sudor de su padre, el olor a hierro de su rifle, el aroma terrenal de Kael. Y luego, el caos. Un golpe atronador en la puerta hizo que la cabaña temblara. «Abre, viejo», gritó la voz de Jad Guthrie. «Sabemos que estás ahí. Y sabemos que tienes al piel roja contigo». Simultáneamente, el cristal de la ventana se hizo añicos. Un trozo de vidrio rozó la mejilla de Elara, un dolor agudo y punzante. Se llevó una mano a la cara y sintió la sangre caliente. El miedo, frío y paralizante, amenazó con abrumarla. Pero entonces, la voz tranquila de Kael resonó en su mente: «Eres la guardiana del silencio». Respiró hondo, apartando el pánico y forzándose a escuchar más allá del ruido de su propio miedo. El disparo del rifle de su padre fue ensordecedor en el pequeño espacio. Fue seguido por un grito de dolor y una maldición desde fuera. Pero Elara no se centró en eso. Se centró en el sonido que vino después, el crujido de tablas de madera en el porche, justo debajo de la ventana rota. «Porche». «A la derecha», gritó, su voz clara y firme. Una flecha silbó en la oscuridad, un sonido como el de un suspiro mortal. Fue seguida por un ruido sordo, un cuerpo pesado cayendo al suelo. Silencio. Un silencio tenso y expectante. «Cal». «¿Estás bien, Cal?», gritó la voz de Guthrie desde la distancia, ahora teñida de pánico. No hubo respuesta. Elara se arrastró por el suelo, manteniéndose agachada. El olor a pólvora era acre y picante. Podía oír la respiración agitada de su padre. «Queda uno», dijo Thomas en voz baja. «Está detrás de la pila de leña». Pero Elara oía algo más. Un movimiento sigiloso, no desde la pila de leña, sino desde la parte trasera de la cabaña. Guthrie estaba tratando de rodearlos. «Detrás», siseó ella. «Se está moviendo hacia la parte de atrás». Kael ya se estaba moviendo. Elara no lo vio, pero sintió el cambio de aire cuando pasó junto a ella y se deslizó por una pequeña trampilla en el suelo que llevaban años sin usar, una que conducía al espacio helado bajo la cabaña. El plan no había sido discutido, pero se desarrolló con una precisión instintiva. Thomas mantuvo la atención de Guthrie en el frente, disparando una vez más hacia la pila de leña, haciendo que el hombre se agachara. Mientras tanto, Elara escuchaba los movimientos de Kael bajo el suelo, el suave roce de su cuerpo contra la tierra helada. Luego escuchó el crujido de las botas de Guthrie cerca de la esquina trasera de la cabaña. Estaba a punto de ser flanqueado. Ahora, susurró Elara al suelo, una oración desesperada. Como si la hubiera oído, el sonido de la lucha estalló fuera. No hubo disparos, solo un grito ahogado, el sonido de cuerpos chocando, un gruñido gutural. Luego, un silencio final y absoluto. Un silencio que era más pesado y definitivo que cualquier otro que hubiera oído antes. La puerta se abrió lentamente. Era Kael. Podía saberlo por su forma de andar, incluso con la cojera. Entró en la cabaña, y el olor a sangre fresca y al frío de la noche se aferró a él. Su padre se acercó a la puerta, miró hacia afuera y luego la cerró. El sonido del cerrojo al deslizarse en su lugar fue el punto final más ruidoso que Elara había oído nunca. Kael se acercó a ella. Sintió su mano, suave pero firme,
en su brazo, guiándola para que se pusiera de pie. Luego, sus dedos rozaron su mejilla, justo donde el cristal la había cortado. El ara se estremeció, pero no se apartó. En ese momento, en la secuela de la violencia, rodeada por el olor a pólvora y sangre, se sintió más segura de lo que se había sentido en toda su vida. No había sido una damisela en apuros. Había sido un arma. Había sido una guardiana. Y había ayudado a salvar su hogar. El silencio que siguió a la violencia era diferente. No era la quietud expectante de antes, ni el silencio pacífico de una noche ordinaria. Era un silencio pesado, denso, lleno de los ecos de lo que acababa de ocurrir. El olor a pólvora, sangre y miedo se aferraba al aire, una niebla invisible que lo impregnaba todo. El ara permaneció de pie en medio de la habitación, temblando ligeramente por la adrenalina que se desvanecía. Podía oír la respiración profunda y temblorosa de su padre mientras se dejaba caer en su silla. Oyó a Kael moverse por la habitación, sus pasos eran deliberados, evaluando el daño. La ventana rota dejaba entrar una corriente de aire helado, un recordatorio de la vulnerabilidad de su pequeño santuario. Kael se acercó a ella primero. Sin decir una palabra, la guió hasta el fuego. Sus manos eran sorprendentemente suaves. Mojó un trapo en la caldera de agua tibia y, con un toque tan delicado que la dejó sin aliento, limpió la sangre de su mejilla. El corte era pequeño, superficial, pero su gesto era monumental. Era un acto de cuidado tierno en medio de la brutalidad, un ancla en el mar de caos. Gracias, susurró ella, y la palabra se sintió inadecuada, pequeña. Él no respondió, pero sintió sus dedos detenerse por un momento en su mejilla, un reconocimiento silencioso. Luego se apartó para atender a su padre. El ara escuchó el tintineo del frasco de licor fuerte mientras Thomas se servía un trago, el sonido del líquido golpeando el fondo del vaso. Oyó a Kael examinar el brazo de su padre, donde una esquirla de madera de la puerta le había abierto la piel. De nuevo, el silencio se llenó con los pequeños sonidos del cuidado, el rasgado de una venda, el siseo del alcohol en una herida, un gruñido contenido de su padre. En ese espacio, los tres se unieron de una manera que las palabras nunca podrían haber logrado. Estaban unidos por el secreto, por la sangre derramada, por la cruda realidad de la supervivencia. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían salido al otro lado, cambiados para siempre. Más tarde, cuando el primer y tímido gris del amanecer comenzó a diluir la negrura de la noche, Thomas habló. Su voz era ronca, cargada de cansancio y de algo más profundo. Hay que ocuparse de ello, dijo, y el ara supo que se refería a los cuerpos de fuera. Vio, en su mente, a Kael y a su padre trabajando juntos en la fría luz del alba, borrando las pruebas de la violencia de la noche, un acto sombrío y necesario que los uniría aún más. Mientras ellos estaban fuera, el ara limpió el interior. Barrió los fragmentos de cristal, fregó la pequeña mancha de sangre del suelo donde había caído, avivó el fuego hasta que ardió con fuerza, ahuyentando el frío y los fantasmas. Era su propia forma de reclamar su hogar, de restaurar una apariencia de orden en un mundo que se había vuelto del revés. Cuando los hombres regresaron, el sol ya estaba más alto. Trajeron consigo el olor a tierra recién removida. Se sentaron junto al fuego, exhaustos. Nadie habló durante mucho tiempo. Fue Thomas quien rompió el silencio. Miró a Kael, y aunque el ara no podía ver la mirada, podía sentir su peso, su intensidad. Ella es tuya, dijo Thomas. No era la voz de un padre entregando a su hija. Era la voz de un hombre reconociendo un hecho, una verdad que se había forjado en el fuego y la sangre. Si ella te acepta. Toda la atención de la habitación se centró en el ara. Sintió el calor en sus mejillas, pero no había miedo. La propuesta, que antes le había parecido un concepto extraño y aterrador, ahora se sentía como el único paso lógico, la conclusión natural de todo lo que habían pasado.
Ya no era una cuestión de si podía dejar la seguridad de la cabaña, sino de si podía construir una nueva seguridad con este hombre. Kael se acercó y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas y callosas, pero su agarre era gentil. Elara, dijo, y su nombre en sus labios era a la vez una pregunta y una promesa. Ella no necesitaba descripciones de un futuro juntos, ni palabras de amor poético. Su futuro estaba allí, en el calor de sus manos, en la fuerza silenciosa que había presenciado, en la forma en que la había visto, no como una chica ciega, sino como una mujer fuerte. En la forma en que le había dado un arma en lugar de lástima. Levantó su mano libre y tocó su rostro, trazando la línea de su mandíbula, sintiendo la tensión que aún se aferraba a él. Luego, se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. Sí, susurró. La palabra fue un suspiro, una liberación, una aceptación. Sí al futuro desconocido. Sí a la asociación. Sí al hombre que había visto la luz dentro de su oscuridad. En ese momento, la cabaña dejó de ser un refugio del mundo y se convirtió en el punto de partida de uno nuevo. El invierno llegó con toda su furia poco después, envolviendo la cabaña en un manto de nieve y silencio. Pero el silencio era diferente ahora. Era pacífico, lleno de una nueva clase de vida. La ventana rota había sido reparada con un trozo de cuero engrasado que dejaba pasar una luz difusa, una luz que Elara sentía como una suave calidez en su rostro. La vida se asentó en un nuevo ritmo, una melodía compuesta por tres partes que ahora tocaban en perfecta armonía. La presencia de Kael era una constante tranquilizadora. Se había mudado de la esquina junto al fuego a compartir el pequeño espacio que servía de dormitorio. Por la noche, Elara se dormía con el sonido de su respiración profunda y constante a su lado, un ancla en la oscuridad que ya no se sentía solitaria. Él le enseñó más sobre su mundo, no con lecciones formales, sino a través de pequeñas revelaciones diarias. Le traía plumas de diferentes aves para que sintiera sus texturas, cortezas de árboles para que aprendiera sus patrones, piedras del arroyo alisadas por el agua. Cada objeto era una palabra en un nuevo vocabulario sensorial, un regalo que ampliaba los límites de su mapa mental. Ella, a su vez, lo introdujo más profundamente en su mundo. Le enseñó a identificar las hierbas por el olor en la oscuridad, a saber cuándo se acercaba una tormenta por la forma en que cambiaba la presión del aire dentro de la cabaña, a navegar por el espacio sin luz, confiando en la memoria y el tacto. Se convirtieron en los ojos y los oídos del otro, complementándose de una manera tan fundamental que era como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Su padre, Thomas, cambió. Una parte de su carga protectora se había aliviado. Observaba a Elara y a Kael con una expresión de tranquila aceptación. Había más sonrisas en su voz, una ligereza que Elara no recordaba haber oído en años. Una tarde, mientras Kael estaba fuera revisando las trampas que ahora compartían, Thomas se sentó con ella junto al fuego. Nunca pensé. Nunca me atreví a esperar esto para ti, Elara, dijo en voz baja. Pensé que tu vida estaría aquí, conmigo. Segura, pero pequeña. Elara tomó su mano áspera. Mi vida sigue siendo segura, padre. Pero ya no es pequeña. Y era verdad. Su mundo, antes confinado a las cuatro paredes de la cabaña y al alcance de su voz, se había expandido para abarcar las llanuras que Kael describía, las montañas distantes cuyo frío podía sentir en el viento, las estrellas cuyo parpadeo él le explicaba como pequeños fuegos en una manta oscura. El pájaro de madera seguía siendo su tesoro. A menudo lo sostenía, sus dedos trazando las alas extendidas. Ya no era solo un símbolo de ser vista, era un símbolo de su propia transformación. Ella también había estado tallada por la adversidad, moldeada por el miedo y la necesidad. Y ahora, como el pájaro, estaba lista para volar, no para escapar de su oscuridad, sino para abrazarla como una parte integral de su fuerza. La primavera llegó lentamente, descongelando la tierra con una promesa de renovación. Con ella,
llegó la decisión de Kael. No era una sorpresa. Era un hombre de las llanuras, y su gente lo esperaba. Pero esta vez, la idea de la partida no trajo miedo. «Iremos juntos», le dijo una noche, su voz un murmullo contra su cabello. «Mi gente aprenderá a verte como yo te veo. A través de tus manos, tus oídos, tu espíritu fuerte». El ara pensó en la cabaña, el único hogar que había conocido. El olor a pino, el tacto de la madera familiar. Pero ya no era su único ancla. Su hogar ya no era un lugar, sino una persona. Una presencia. Un par de manos que sostenían las suyas con una fuerza que igualaba la suya propia. De pie en el umbral de la cabaña, en una mañana brillante de primavera, sintió el calor del sol en su rostro. A su lado estaba Kael. Detrás de ellos, en la puerta, estaba su padre, no despidiéndose, sino presenciando el comienzo de un nuevo capítulo. El ara respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma de la tierra húmeda y las nuevas hojas. No sabía qué le depararía el futuro, qué desafíos la esperaban en el vasto mundo más allá de su bosque. Pero por primera vez, no le tenía miedo a lo desconocido. Había aprendido que la verdadera vista no residía en los ojos, sino en la capacidad de percibir la fuerza en la vulnerabilidad, de encontrar la luz en la más profunda de las oscuridades y de reconocer un hogar en el corazón de otro. Su mano encontró la de Kael, y juntos, dieron el primer paso hacia el horizonte.